Hola, como ya te dije, mi nombre es Octavio Escobar, psicólogo, y para responder tu pregunta primero quiero poner contexto y explicar que hay tres grandes heridas desde los 0 hasta los 6 años en el niño. Esas tres grandes heridas, según mi investigación, son en primer lugar el abandono, que puede ser físico o psicológico. En segundo lugar, la agresión, que puede ser física o psicológica. Y en tercer lugar, el abuso sexual, que puede ser agresivo o seductor. En el primer caso, la primera gran herida la tendría el niño, es decir, el primer problema que tiene este niño, hijo de un líder sindical asesinado, es haber sido abandonado. Eso le va a crear un dolor, una amargura, un resentimiento y la pérdida del contacto afectivo que él necesita para formarse adecuadamente. Esto puede llevar a que él sufra más adelante en su autoestima o a que él tenga mucha rabia y mucho dolor y mucha soledad por la ausencia de su papá. De manera que el primer problema es que el papá físicamente no está, que el papá lo abandonó, precisamente por haber muerto lo abandona. Todavía no hablamos de la violencia ni de la agresión, que es el segundo problema. En sí, el solo abandono ya crea un dolor, un vacío y una falla en el desarrollo de su infancia sana, de su adolescencia y de su adultez. El segundo lugar, el dolor más grande, tal vez es la misma agresión, es decir, el haber sido asesinado violentamente su padre como líder sindical va a crear una rabia y un dolor que puede tomar dos caminos: el buscar agredir también posteriormente o el ser una persona autoagredida, es decir, que él mismo se haga daño y que él se maltrate, cosas como consumo de drogas, intentar posteriormente abortos, cosas así, ¿no es cierto? Hacerse daño a sí mismo y a su descendencia. O puede haber también una reacción de agresión, de daño y de dolor hacia otras personas. En este caso, el grupo social al que iría dirigido esa agresión puede ser el de el grupo que se supone que asesinó al papá, ¿correcto? Porque estamos hablando del imaginario del niño, de la información que él recibe, de cómo él lo ve y cómo se lo plantea. Entonces, ¿cómo sabemos el impacto que puede tener estas heridas? Que realmente hay un impacto objetivo, que es la pérdida y la agresión, el sufrimiento, pero el segundo impacto es la lectura que la familia, que el grupo familiar, especialmente la madre, hace sobre el niño. Hay una historia preciosa de una mujer que quedó viuda. Su esposo había ido a luchar a principios de siglo en unas guerrillas conservadoras, y la niña, la hija del padre asesinado, todas las noches con la mamá rezaba por una persona. La mamá le decía: vamos a rezar por fulanito de tal, vamos a pedir por él para que él pueda estar bien. Y ella no sabía quién era esa persona, hasta que un día le preguntó a la mamá: mamá, ¿este señor quién es? Es un tío, es alguien que yo veo que tú rezas todas las noches por él. Dice: ese señor fue el que asesinó a su padre. La niña había orado muchos días y se había hecho prácticamente amiga de esta persona, y ella había orado durante muchos años por el asesino de su padre. Esa niña se llamó Laura Montoya, la fundadora de la comunidad de las Lauritas, una mujer extraordinaria en el servicio de los demás, la mujer que colonizó a los indígenas, que los enseñó a amarse, que les enseñó a conocer a Dios. Entonces, este es un caso de un duelo de asesinato del papá manejado muy bien por la mamá. De manera que, mira que la lectura que haga la familia del asesinato del papá, cómo se haga entender al niño, se logre que él sane sus heridas y sus resentimientos, va a ayudar. Si por ejemplo la mamá le dice: esos desgraciados, usted, hijo mío, tiene que vengarse de ellos, él va a tener esa señal de la venganza que lo va a acompañar toda su vida y lo puede llevar a asumir posiciones inclusive violentas a través de la política o a través de la delincuencia, del terrorismo.
El segundo caso es cuando la mamá logra con un poco más de amor universal que el niño no cree un resentimiento, porque indudablemente la mamá puede modelar la lectura que el niño haga de este duelo, y eso es lo más importante, de manera que los efectos dependerán en sí del hecho, hay agresión y hay abandono, eso es objetivo, pero además de la lectura que el grupo familiar y las personas cercanas a él le enseñen a hacer, de manera que en el perdonar o en el buscar venganza como modelo de vida de la familia, vendría la manera como la persona puede más adelante sanar esa herida o simplemente seguir llevando una espiral sin fin de violencia, una espiral sin fin que necesariamente termina con muerte y con desolación. Eso ha pasado con las familias que se odian, estilo Capuletos y Montescos, que son muchos los casos que se dan, donde finalmente los herederos después de muchos años deciden hacer la paz y deciden amarse y cortar el ciclo del odio. Entonces, fíjate que la lectura no depende exclusivamente del hecho. Hay una frase fundamental que dice, no es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que sale de su corazón. De manera que si dentro del corazón de la mamá de este niño está el amor, está la paz, está la sabiduría interior, ella sabrá enseñarle al niño a que ese acto de dolor objetivamente maltratador, ese acto de abandono, se transforme en algo que haga crecer y surgir al niño. Y ella también sabrá decirle si lo que quiere de su hijo es venganza, también lo podrá convertir en un delincuente o en una persona que solo incrementará el ciclo del odio. De manera que la clave está en la lectura que se haga. Hay una película preciosa que ilustra mucho esto, que se llama La vida es bella, todos la hemos visto, en donde un papá es capaz de crear resiliencia, protección a un hijo que está sometido a una de las cosas más horrorosas que ha vivido la humanidad, que es el holocausto, los campos de concentración. Hasta la misma muerte del papá le está haciendo bromas y le muestra al niño eso como un juego. Esa lectura hace de ese niño una persona amorosa, una persona buena. Pero el papá hubiera podido decirle, aquí tú vas a dedicar el resto de tu vida a vengar mi muerte y te volverás una persona que odie, y ese niño hubiera consumido su vida en el odio. De manera que no es el hecho exacto. El juicio moral tiene tres elementos: el hecho, la intención y las circunstancias. Qué importante que cuando estas cosas se dan, la intención de los padres sea sanar las heridas de sus hijos, a pesar de que el hecho y las circunstancias sean tan terribles. Esa es mi respuesta y me parece muy interesante el tema que me propones. Muchas gracias.